El acta de la sesión número 110 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 111 queda a disposición de las señores y señoras diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual excusan la asistencia del ministro a la sesión de hoy por motivos de agenda. No obstante, comunican que en su reemplazo asistirá el director de Vialidad del Ministerio junto al jefe del Departamento de Seguridad Vial. Carta mediante la cual excusan su inasistencia también a la sesión de hoy los senadores patrocinantes de la moción que estudiaremos hoy, señores Alfonso Urresti y Jaime Quintana, no obstante hacen llegar su opinión respecto al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula la publicidad vial, boletines 968609, refundido con el boletín 10209-09. Y finalmente, presidente, una comunicación del pareo entre la diputada Natalia Castillo y la diputada Karen Luc. Perfecto. Es toda la cuenta, presidente. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? Y perdón. Ya, ok. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No hay? Perfecto, vamos a andar rápido hoy día. La sesión tiene por objeto, en primer lugar, pronunciarse respecto de la renuncia del presidente en virtud del artículo 240 del reglamento de la corporación. Entiendo que hay que votar si se acepta o no se acepta la renuncia, y en caso de que no se acepte, ¿cuál es el procedimiento? Sí, usted, presidente. ¿Cómo no? No, si una persona renunciar y así vamos a estar. Ya. Entonces, abro palabras sobre la renuncia del presidente. Yo creo que lo mejor es que la votemos la próxima semana y que la acepten. Y las analogías cinematográficas voy a pedir que sean más moderadas que en ocasiones anteriores. Diputado García, tiene la palabra. Diputado Calisto, toma un jugo. El diputado tiene que dar su audio. Diputado García, ¿usted pidió la palabra? Sí, presidente. Por favor, tiene la palabra. Presidente, perdone, es que algo pasaba con el audio. Parece que estamos todos amañados con los audios, presidente. Hola Macarena, nadie saluda a Macarena. Hola Macarena. Oye, sí, presidente, yo no veo inconveniente en votar ahora. Así que si hay unanimidad, votemos al tiro la renuncia. La otra semana solamente votamos presidente. Ah, perfecto. Diputado Calisto. Cierro mi micrófono. Eso, muy buena idea. Diputado Calisto. Pancho, pide la unanimidad para su... Perfecto, entonces voy a pedir la unanimidad para aceptar la renuncia. No. Déjelo abierto nomás, yo creo. Y que yo mismo lo cierre. Sí. Hay otras comisiones que funcionan sin, que la secretaria en menos... Sí, aquí hay. Diputado García, ¿había pedido la palabra de nuevo? Sí, presidente. Ya. Quiero que se vote. Perfecto. ¿Voy a tomar entonces la votación? Ya. Diputado Bobadilla, diputado Calisto. Ahí está el diputado Calisto recién. Ahí está. Sí, acepta. Diputada Castillo, está pareada. Diputado Espinosa, diputado García. Concha. Diputado González, diputado Jarpa. Me abstengo. Ya.
diputado Luc, diputado Norambuena, ¿No está? diputado Norambuena, diputado Paulsen, diputado Telier, diputado Urrutia, presidente. A favor. No hay quórum para aprobar, porque hay ¿Y el 4. diputado Calisto qué votó? A favor el diputado Calisto, pero son 2 Ah, y y el... necesitamos 3. Perfecto. Hay 4 porque el diputado Norambuena, y peor aún, pues si contamos Norambuena votó, en 4 estamos 3. Bueno, un año más en la presidencia. Rechazo. Voy a rehacer mi programa. ¿Te parece bueno entonces? No. ¿Cómo así? Sí, porque te había pensado que iba a ser malo. Ah, sí. Te digo, es bueno. Ahí viene el senador Coloma. Ah, perfecto. Bueno, justo en este momento se conectó el senador Juan Antonio Coloma, a quien le damos la bienvenida. No sé si le damos un minuto para incorporarse. Senador Ahí Coloma, estamos. ¿cómo está? Bien, bien, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están Muy ustedes? buenas tardes, senador. Sea muy bienvenido a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra en caso esté listo para poder hacer uso de ella. Sí, hagamos muy breve para no... Ustedes tienen a la vista, me imagino, pueden verlo, el proyecto. Mira, esto es un proyecto bien como antiguo, lo presentamos un conjunto de senadores hace unos 5 años o 6 años. Esto se despachó después de una sesión bien larga en el Senado el año 2017, se despachó por unanimidad, y que tiene por objeto algo que yo creo que es bien interesante, es cómo poder generar una legislación que permita asegurar 2 bienes muy importantes y que son crecientemente importantes en una sociedad, y tienen que ver con nuestras capacidades viales. Cómo armonizar de mejor manera la seguridad vial con el legítimo derecho a la propaganda o el avisaje que es tan propio del el acompañamiento de esas carreteras. Hoy día existen más o menos 6 tipos de leyes distintas y son incluso diferentes dentro del país respecto de cómo se instalan los avisos carreteros. Y en general ha sido históricamente una cosa más bien de hecho que de derecho. Y algunas municipalidades tienen un requisito A, otras requisito B, en algunas tiene influencia el Servio, en otras tiene influencia el Ministerio de Obras Públicas, en otras hay Ministerio de Transporte. De hecho, en este proyecto tuvimos que concitar la voluntad de 4 ministerios distintos para poder desarrollarlo. ¿Y cuál es el diagnóstico que de alguna manera nosotros planteamos? En general, a excepción de las carreteras, en Chile tienen estándares de seguridad importantes, pero no tienen estándares viales visuales que acompañen esa misma seguridad. Nosotros invitamos en su momento a distintos profesores del Ministerio de Transporte respecto a cuáles son las normas internacionales en materia de carretera. Pudimos encontrarnos que en muchas de ellas, por ejemplo, hay límites importantes que se respetan de distancia entre un aviso carretero u otro. En otros está absolutamente prohibido, y esto fue una parte muy relevante, los avisos de LED, o sea, o con pantalla, incluso que algunas van generando, están en vivo y que distraen, evidentemente, nosotros alcanzamos a ver estadísticas bien complejas, distraen al automovilista, al camionero, a la persona porque no tienen una reglamentación importante en ese escenario. Entonces, en el fondo lo que busca este proyecto es cómo entender que hay 2 bienes que tienen que coexistir de mejor manera, haciendo el primer bien, carreteras seguras, que no, en donde el avisaje no distraiga, no desordene, que sea armónico con una sociedad donde haya una legislación única. Nosotros llegamos a la propuesta es que en lo urbano sea el Servio, en lo rural sea el Ministerio de Obras Públicas, que fijen los criterios bajo el cual se puede instalar un cartel publicitario, que obviamente se generen las capacidades de los municipios de cobrar los derechos, pero también en sí mismo que existan las garantías suficientes, que una cosa que ustedes cuando vean el proyecto lo van a ver, que el drama hoy día es que puesto un aviso, después es virtualmente imposible retirar ese aviso por el costo que eso significa, y cuestión que hoy día no está garantizado bajo ningún
concepto. Entonces, esto de alguna manera quiere con modernizar, tiene que ver con mirar hacia adelante. Y tiene un segundo aspecto bien, a mí por lo menos que me interpretó harto, de cómo también tener el cuidado de paisajes escénicos en nuestras carreteras, caminos urbanos y rurales. De cómo poder, dos cosas, avisaje que sean, que algo se ha avanzado estos últimos años, a pesar de que esta legislación no ha sido aprobada, pero indicaciones que sean armónicas respecto de dónde hay, no sé, recursos naturales bonitos, dónde están los parques, dónde están los lugares que son orgullo para Chile, y tener un elemento identificable. Y también que lugares donde sean visiones increíbles, bueno, que sean definidas escénicamente, hay todo un procedimiento, no se pueden instalar carteles que de alguna manera te tapan la visión, la visual o lo estético, que es tan importante también de cuidar en una sociedad que quiere valorar esos principios sobre cualquier, o sea, como parte de la lógica cultural. Es un proyecto que fue bien complejo de ir desarrollándolo, pero yo creo que es de aquellos que vale la pena. Probablemente no marca un antes y un después en muchas cosas, pero nos acerca a tener una sociedad en donde sea más seguro el transitar. Hoy día los caminos son absolutamente esenciales para la comunidad, pero también que cuidemos esa seguridad, que cuidemos la visión estética, que seamos protectores de nuestros patrimonios naturales, que aprovechemos de culturizar en aquello que corresponde o una señalética diferente para poder entender los procesos que vienen hacia adelante. Eso es muy someramente, presidente, el sentido de este proyecto, que fue, insisto, largamente discutido en la comisión y finalmente logramos un acuerdo que fue unánime. Ha sido de los pocos proyectos en el Senado que salió unánime en esta materia, porque se consideró que era un paso adelante en los principios que yo le acabo de definir. Muchas gracias, senador Coloma. Antes de darle el alta para que pueda continuar con su actividad legislativa el día de hoy, yo quisiera hacerle una pregunta, y quizás el resto de los colegas también. Pero muy sencilla. Usted, o sea, entiendo que este proyecto lo sacaron por unanimidad en el Senado. Me gustaría saber qué asuntos fue más difíciles de resolver para llegar a esa unanimidad, si tiene el recuerdo, porque entiendo que fue hace bastante tiempo. Entonces, yo a veces pienso que en las distintas cámaras como que creamos nuevos debates y no nos hacemos cargo de los que ya se dieron. Que tiene muy buena, mira, quiere que te diga, siempre yo sostengo lo mismo y valoro mucho la consulta. Yo creo que los dos grandes temas, no, fueron tres grandes temas. Primero era definir qué autoridad única podía establecer los criterios para dar los permisos y las condiciones para establecer los letreros camineros. Y eso, que llegamos a un acuerdo que no fue fácil, como decía, el Servio un sector, el Ministerio de Obras Públicas otro, porque hoy día hay muchos organismos que tienen mucho que decir, pero queríamos centralizar. Un segundo tema, el tema de lo que yo definía de los lugares escénicos. ¿Cómo se define que un lugar de nuestras carreteras, sean concesionadas, sean fiscales, sean de cualquier naturaleza, puedan tener esos resguardos escénicos en términos de impedir que ahí existan avisajes, porque entendemos que son normas excepcionales, pero son muy importantes definirlo. Y tercero, por eso dije que entré, era a cuántos metros efectivamente debería ser el criterio para instalarse un cartel del otro, y cuál es el periodo de transición entre la actual situación, porque hoy día hay muchos, ustedes vayan hoy día, vayan de, no sé, algunos, no sé, si alguien está en Valparaíso, va a Santiago a encontrarse, uno se pone como obsesivo, empieza a contarlo y va a encontrarse, no sé, por 300, 400, y si uno sale, yo estoy aquí en Valparaíso. A mí, una cosa que más me inspiró para impulsar es que yo a la salida miro acá y hay un letrero en la esquina, que es un letrero luminoso, una pantalla LED que transmite todo tipo de cosas que yo no puedo creer, y nosotros pedimos en su momento, ustedes podrían actualizar la información a Carabineros respecto a la cantidad de accidentes que se producen en Chile donde hay pantallas LED activas funcionando. Yo no tengo ningún problema con que haya avisaje, pero no puedo creer que en nuestro país, cosa que no existe casi en ninguna parte del mundo, en las carreteras o en las ciudades, en intersecciones, hayan pantallas donde están transmitiendo
aviso o temas de distinta naturaleza que obviamente distrae absolutamente. Y esos son los tres grandes puntos como de discusión larga que tuvimos en la comisión. Muchísimas gracias, senador Coloma. No sé si el resto de los diputados o diputadas quiere hacerle alguna pregunta al senador, o inclusive aprovecho de darle saludo y bienvenida a la comisión al señor Jaime Retamal, jefe del Departamento de Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas. Perdón, él es el director de Vialidad del Ministerio. El señor Jaime Campos es el jefe del Departamento de Seguridad Vial, y a doña Constanza Vocelán, jefa del Departamento Jurídico de Vialidad. No sé si alguno de ellos quiere hacerle alguna pregunta, también es pertinente, creo que hay que aprovecharlo, siendo una persona que ya pasó por la discusión sobre el proyecto. También aprovecho de saludar a don Gonzalo Casitúa, asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Hay alguna consulta? Presidente, buenas tardes. Por su intermedio, saludo a todos los miembros de la comisión, saludamos también al senador. Yo creo que, como vamos a ver después en las pocas láminas que trajimos para compartir una posición, creemos que el texto era suficientemente claro en términos de que pudimos identificar los objetivos que el senador declaró en términos de qué es lo que se perseguía. Nosotros no habíamos conversado antes, sin embargo, partimos declarando que interpretamos el proyecto de ley con tres objetivos. Uno de ellos es regular, porque no estamos en la lógica de la prohibición, estamos en la lógica de la regulación. El tema atención a 3 puntos. Uno, la seguridad vial, como lo dijo muy bien el senador. Lo segundo, el legítimo derecho de desarrollo económico que implica el avisaje. Y tercero, los recursos que llega al mundo público a través de los municipios, este tipo de cosas. Nosotros interpretamos que esos son los 3 objetivos de este proyecto y estamos muy contentos porque parece que lo interpretamos bien, presidente. Eso. Absolutamente. Perfecto. Entonces, senador Coloma, yo lo voy a liberar para que usted continúe con su agenda legislativa del día. ¿Ya? Oye, muchas gracias, porque no son muchas las ocasiones, yo tengo que reconocerlo, en donde uno es parte de un proyecto que la Cámara lo invite, y tampoco muchas donde el Senado invita a los autores de la Cámara de Diputados, digamos, y creo que Así eso parece. que tenemos que corregir, así que agradezco y lo felicito muy sinceramente y a la comisión a través de ustedes. Veo algunos amigos ahí que están activos, y ojalá podamos avanzar, Oscar, digamos, que podamos avanzar en esta tarea. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Hasta luego. Ya, ahora sí, le voy a dar a los invitados la posibilidad de que puedan exponer su posición, visión y mirada frente al proyecto. Así que vamos a partir por don Jaime Retamal. Perfecto, muchas gracias, presidente. Nosotros tenemos una muy breve presentación en PowerPoint, no sé si la pueden subir usted o la subo yo, no hay problema. ¿Usted lo puede hacer en el modo compartir pantalla? Perfecto, ahí está. Entonces, ahí si estamos. Se sí, perfecto. se ve perfectamente. Bien. Básicamente, lo que queremos compartir... Pero un poco, señor Retamal. Sí. El diputado García había pedido la palabra. Perfecto, disculpe. No se disculpe si yo le había dado la palabra a usted. No, presidente, Sí. por favor, No, lo cortaron al diputado García. Doña Claudia, yo le solicito por favor que usted nos permita escuchar al diputado García. Pero sigue hablando. eso no va, presidente. Gracias. No, No, si lo escuchamos. No sé si diputado escucharon, García, que no le cuando escuché. empiecen la exposición, que digas, no, yo soy don Jaime Retamal, director de Vialidad, Diputado- nacional, regional, Eso, no perfecto. sé. Eso es. Ya. Vamos a partir de nuevo. Gracias. Señor Retamal, tiene la palabra, comparta pantalla. Muchas gracias, presidente. Mi nombre es Jaime Retamal, director nacional de Vialidad, y vamos a compartir la pantalla para expresar algunos elementos de carácter genérico y otros más específicos que consideramos importante y relevante poder señalar en esta ocasión. Primero, lo primero es que, y estamos muy contentos de que así sea, y haber podido escuchar al senador como parte del equipo que patrocinó y que llevó adelante este proyecto de origen parlamentario, que creemos haber entendido bien los objetivos que aquí se perseguían. Lo primero es que estamos en un escenario de regulación y no de prohibición.
si uno lo planteara, y quiero ser muy transparente en esto, desde la lógica de la seguridad vial exclusiva, donde queremos evitar cualquier tipo de distracción que pudiese generar una pérdida de esa seguridad, claro, estaríamos en el escenario de la prohibición. No participé de ninguna de las reuniones que se mencionaron en el proceso inicial, pero me imagino que más de algún especialista debe haber estado inclinado, sobre todo del mundo académico tal vez, por las prohibiciones. Sin embargo, entendemos que hay otros objetivos que también se persiguen, como es el apoyo a la actividad económica, la generación de recursos a los municipios, y por eso entendemos que estamos en una lógica de regulación. ¿Cuáles son los elementos que entendemos se consideran para este objetivo? Como digo, es una actividad económica importante, el tema del avisaje, puede generar a través de lo que aquí está definido y otras figuras que ya existen hoy día, recursos para los municipios. Por otro lado, es importante tener presente, es un elemento importante para nosotros, que su localización, la localización del avisaje y sus contenidos puede tener efectos sobre la seguridad vial. También entendemos que uno de los objetivos que está detrás de este proyecto de ley por su articulado es que se espera que su gestión, la gestión de todo este proceso se lleve a nivel regional. Algunos artículos apuntan en esa línea, y entendemos que con más o menos conciencia lo que estaría ocurriendo aquí también es un reemplazo o eventualmente modificaciones al reglamento con el que actualmente nosotros nos regimos para el tema de avisaje caminero, que es un decreto supremo del año 1977. Ahora, en este contexto, ¿cuál es el rol que nosotros creemos que debería tener la Dirección de Vialidad en el contexto de lo que está hoy día planteado en el proyecto de ley? Creemos que por nuestras competencias, lo primero que nosotros podemos hacer es evitar, no digo que es eliminar, es evitar que se afecte la seguridad vial en presencia de publicidad caminera, y habría tres elementos de riesgo que creemos que son los importantes de abordar. Lo primero es que el contenido de la publicidad y eventualmente el formato de la publicidad pudiera llegar a distraer al conductor. Este proyecto se hace cargo de una serie de situaciones en las cuales intenta disminuir ese efecto por la vía de ciertas prohibiciones. Segundo, que aquí no está tan claro en este texto de ley, ya sea porque no está definido explícitamente en él, o bien porque tal vez hay que trabajar, porque así lo dice el proyecto, un reglamento que se haga cargo de ello, es que la estructura de la publicidad se transforme eventualmente en un punto duro y por lo tanto un punto de riesgo al costado del camino. En principio eso está resguardado porque se prohíbe la instalación de este tipo de instalaciones, disculpe la redundancia, en la faja. Sin embargo, creemos que es un elemento a tener presente en todo momento. Y lo otro es que el deterioro de la estructura y eventualmente eventos específicos como sismos o el viento pudieran generar, por desprendimiento y porque se vuelan las cosas, a lo mejor algunos de los paneles, generar choques de alta energía de impacto. Por lo tanto, creemos que desde el punto de vista de la seguridad vial, estos son los tres elementos que debiéramos tener debidamente resguardados, ya sea en el texto de la ley o en el llamado que se hace a un cierto reglamento en ella. Lo segundo, como rol que podríamos ejecutar desde la Dirección de Vialidad, es verificar ciertas características técnicas, por lo tanto, de los avisos para poder resguardar justamente estos tres elementos que creemos que en materia de seguridad vial deben ser atendidos. Y lo otro es que también es importante ver que nuestro quehacer podría ser una actuación, pero bajo nuestras competencias administrativas, o sea, en caminos públicos, y por nuestra orgánica actuar como un ente desconcentrado y no descentralizado. Eso lo digo básicamente porque vamos a ver más adelante que el proyecto habla de entregar ciertas responsabilidades a las direcciones regionales y no a la dirección nacional o a la dirección de vialidad como un todo. No tenemos problema, y lo natural es que sean las direcciones regionales, no hay problema con esa mirada de carácter de mayor agilidad desde el punto de vista Don local. Jaime, disculpe. Sí, perdón. Pero se me olvidó, le pido disculpas. Sí, ¿En el proyecto está concentrado esto en las direcciones regionales o en la dirección nacional? En la dirección regional. Ya. Está en la dirección regional. Y por eso mencionábamos que leíamos como un objetivo del proyecto el que la gestión sea a nivel regional. Este cuarto bullet que poníamos en lo que entendíamos como objetivos del proyecto. Hoy día, como digo, el proyecto de ley habla de direcciones regionales. Sin embargo, nuestra orgánica, si bien reconoce las direcciones regionales, es una orgánica desconcentrada. O sea, desde el nivel central o desde la dirección nacional se van entregando atribuciones y recursos a las direcciones regionales. Entonces, podría ocurrir el caso de que en un determinado momento una dirección regional no tuviera personal, competencia o la atribución entregada. Por ejemplo, si vemos los temas de los puentes, hay regiones en las que hemos delegado la posibilidad de tomar decisiones autónomas desde el punto de vista de sus puentes y en otras no. ¿Por qué? Por
la presencia o ausencia de determinadas competencias técnicas específicas. Entonces, creemos que para efectos de cumplir siempre de buena manera y por lo tanto poder asumir la responsabilidad que se exige en este proyecto de ley, cualquier citación a nuestra estructura orgánica como actor responsable de la vialidad de los caminos públicos, ojalá hiciera mención a la dirección nacional y no necesariamente a la dirección regional, si bien en forma natural vamos a intentar mover hacia las direcciones regionales, como hacemos hoy día, la mayor parte de estas revisiones. Lo otro es que la ley habla de reglamentos, habla de dos, uno orientado al Ministerio de Transporte y otro orientado a la dirección, al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, tal vez creemos que, como ha ocurrido en otras ocasiones, pudiésemos consensuar un reglamento único que pudiese vivir en alguna de estas dos entidades, estos dos ministerios, pero tener uno solo y no tenerlos no hacer distinción de ellos dependiendo de la zona en que nos encontremos. ¿Por qué? Porque sentimos o intuimos que probablemente los objetivos que cualquiera de los dos organismos pudiésemos tener son similares. Entonces creemos que vale la pena darle una vuelta a si corresponde disponer de dos reglamentos o es suficiente con tener un solo reglamento. La otra cosa que también nos llama, esto sí que nos llama un poco la atención, nosotros creemos que por la forma en que está definido el proceso, el actor llamado a hacer la gestión del proceso, lo que no significa que todos los demás entes no podamos cumplir nuestros roles dentro del proceso, pero creemos que el actor con más incentivo y más claro para poder llevar y acompañar todo el proceso son los municipios, por la forma en que está redactado y porque además son los que pueden cobrar los derechos, que además pueden pedir las garantías, y por lo tanto creemos que cosas como las denuncias a los juzgados de policía local, que hoy día está planteado que lo hagamos nosotros como dirección de vialidad, también creemos que es una cosa que pudiese hacer este actor gestor que, entre otras cosas, podría tener la fiscalización de algunos elementos en la medida que los demás actores de roles técnicos le hayamos entregado los insumos necesarios para cumplir ese rol. El proyecto de ley también hace mención a una figura que hoy día existe y que opera en la dirección de vialidad, que es un registro de avisadores. Este proyecto hace mención al registro de avisadores, nosotros no tenemos problema en que esa figura siga existiendo, pero creemos que es importante hacer una cierta distinción. Una cosa es el caso de un aviso en particular, un aviso a lo mejor puede haber sido autorizado, se autorizó y se ejecutó debidamente, sin embargo ocurrió un hecho que nos hace pensar de que en el futuro no solamente hay que retirarlo, sino no volver a autorizar algún elemento de esas características, lo cual puede ser una lógica de aprendizaje. El riesgo que veíamos al no haber ciertas definiciones es que alguien dijera, entonces ese avisador es malo. Nosotros decimos, no, es bueno distinguir en el registro una lógica de identificación y de trazabilidad del comportamiento de los avisadores, pero como sujetos de la regulación. No que si un lechero eventualmente tuvo un problema porque a lo mejor nosotros autorizamos algo que no debimos haber autorizado, no sé si me explico, a lo mejor pedimos una cierta capacidad de atención o de soportar un sismo, por decir algo, resulta que el sismo fue más grande, entonces, bueno, tenemos que mejorar la manera en que definimos esa estructura, pero no por eso decir que el avisador cayó en una falta y por lo tanto le dejamos una mala nota en su registro. Por el contrario, si a un avisador le decimos que hay algo que no está permitido y lo hace, bueno, eso ya, aunque el letrero no tenga ninguna falla, eso sería un mal comportamiento de él como sujeto de regulación y por eso queremos hacer esa distinción. Y el último elemento que no he mencionado aún y que sí fue uno de los puntos que enunció el senador Coloma es el tema de los avisajes en ruta escénica. Nosotros como país, a través de una resolución de la Dirección de Vialidad, ya tenemos una primera red de caminos que hemos reconocido bajo este contexto de ruta escénica, de lagos y volcanes, y por lo tanto nos parece sí muy importante el poder tener algún tratamiento especial para lo que puede ser un determinado avisaje en estos lugares. Avisaje que puede ser con fines publicitarios para venta de bienes o servicios, como también puede ser avisaje de buen comportamiento ciudadano en esos lugares especiales. Entonces, por eso también entendemos y compartimos que tienen que tener un tratamiento especial. Presidente, entonces, nuestra mirada gruesa es que entendemos que estamos ante un proyecto que intenta profundizar algunas regulaciones, que intenta buscar la armonía entre distintos actores que tenemos responsabilidades desde el mundo público en este quehacer,
pero sí planteamos como elemento grueso de nuestra propuesta, nuestra mirada, el que ojalá hubiera un actor que llevara la gestión completa de esto, y que nos parece que lo más natural fueran los municipios por los incentivos y forma de tratamiento de los mismos que tienen, y que nosotros como Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, que también aparece mencionado, podamos a lo mejor co-construir un reglamento. Ya tenemos harto avanzado en este decreto del año 77. La misma ley también define varios elementos muy interesantes para poder profundizar en este reglamento. Y por otro lado, poder administrar sin mayor problema, ojalá también un conjunto de avisadores únicos, que ya sea que lo administramos nosotros, pero que obviamente por la forma en que está descrito esto, porque interviene tanto en caminos públicos como en rutas urbanas que no son de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, también poder dejar trazabilidad y registro del comportamiento de esos avisadores, presidente. Eso es lo que podemos compartir como mirada genérica y específica del proyecto de ley que tuvimos a la vista. Muchas gracias, don Jaime Retamal. Ahora le voy a dar la palabra a don Jaime Campos. Entiendo que también tiene su propia presentación. No, don Jaime Campos me viene acompañando a mí, al igual que Constanza Bocelán, en el caso que hubiera alguna inquietud de carácter técnico, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como del acto legislativo propiamente tal del presidente. Ahora, eso no quita que él no pueda tener a lo mejor una opinión que quiera compartir. Pero es que sería bueno que ellos lo dijeran, porque usted está No, por supuesto. presumiendo que ellos no tienen algo que decir. No, por supuesto, por eso le digo, no traen una presentación, pero sí, pues, obviamente van a compartir lo que Vamos a oficiar sobre las condiciones laborales de... Bueno, presidente, por su intermedio le cuento a toda la comisión que obviamente lo que les acabo de compartir fue algo que prepararon entre Constanza y Jaime Campos. Que lo tendría que haber dicho al principio, pues. Bueno, entonces hacemos los créditos al final como en las películas, presidente. Ok, entonces, don Jaime Campos o doña Constanza Bocelán, ¿quieren hacer algún complemento? Constanza, ¿tú o yo primero? A ver, una de las cosas que nos alertan, sin perjuicio todo lo que señaló el director de Vialidad, es respecto a las autorizaciones que proceden para efectos de la instalación de los letreros publicitarios. La normativa distingue lo que es el evento publicitario, lo que es el evento publicitario menor y lo que es el evento publicitario mayor. Y señala que previo a la autorización que dé, ya sea por una concesión municipal o por un permiso precario de la municipalidad, más el pago de los derechos y los permisos para su instalación, de autorizar elemento publicitario la Dirección Regional de Vialidad, en su caso, respecto a elementos publicitarios. Y no distingue qué tipo de elemento publicitario. Por tanto, nosotros entendemos que se refiere a elementos publicitarios menores, de acuerdo a lo que dicen las definiciones y los conceptos del mismo artículo 3. Y en el artículo 6 incluso señala que los elementos publicitarios mayores sería el secretario regional ministerial del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones quien da la autorización. Yo creo que, a ver, una cosa son los elementos publicitarios que pueden ser de cualquier envergadura, ya sea en caminos públicos o en caminos urbanos, y quién da la autorización, que son conceptos que creo que están erróneos en el artículo y se va de alguna manera arrastrando a lo largo de la ley. Y al final incluso Doña en Constanza, la modificación de los transitorios... Cuando ¿sí? usted plantea eso, ¿se refiere a la actual legislación o al proyecto en comento? No, al proyecto de ley. Al proyecto de ley que se propone, arrastra esta inconsistencia hasta incluso la modificación del 850, que es nuestra orgánica de Ministerio Públicas, donde señala que nosotros utilizamos los elementos publicitarios, su instalación, cuando son vistos desde un camino público. Entonces yo creo que sería bueno hacer esa precisión porque en el fondo son 3 entes que intervienen para una autorización y una instalación de un letrero publicitario y en qué momento intervienen. Por lo mismo, en ese mismo sentido, el director señalaba y hacía hincapié en que la municipalidad en el fondo es quien cobra los derechos municipales, se hace suyo ese beneficio con justa razón y cobra una garantía para la instalación para efectos del retiro de los letreros. En ese mismo sentido, no creemos nosotros que somos nosotros el ente en intervenir si es que no saca tiempo y forma cuando una vez que termine su vigencia de su permiso en su instalación, sea Vialidad o incluso el Ministerio de Transporte quien le diga a la empresa de avisaje que tenga que retirarse. Porque nosotros tendríamos que hacer la denuncia a juzgado de policía local. Y el que está en el día a día del terreno, que está con la información al día, eso son los municipios, no es Vialidad. Vialidad dice cuáles son los parámetros de instalación, dónde están los puntos de riesgo y de peligro para su instalación, cada cuántos metros de distancia debe instalarse. O sea, da el visto bueno, igual que el Ministerio de Transporte.
pero el que lleva el día a día finalmente son los municipios. Eso quería poner hacer como un punto para que lo consideren. Muchas gracias, doña Constanza. Don Jaime, ¿algún complemento? Sí, yo quería complementar a lo que dijo el director, que tiene que ver con el tema, obviamente, la seguridad vial, de que lo conversábamos ayer, que hay muy pocos lugares ya que quedan que cumplan las condiciones donde se puede instalar una policía caminera. Hay altas restricciones, tanto de curvas verticales, de curvas horizontales en el camino, de puntos de alta accidentabilidad, de intersección a nivel. Entonces vamos a tener mucho cuidado en el tema de dónde seleccionar el lugar, porque en estos momentos queda muy poco y también considerando la publicidad que está existente en estos momentos. Así es que la parte de nosotros de vialidad va a ser mucho de la parte técnica, de saber dónde se puede, dónde no se puede, y así tratar de ver que el tema de distracción sea lo menos posible para que no ocasione accidentes de tránsito. Eso. Muchas gracias. Presidente. Sí, director, Disculpe. ¿vio que tenían harto que decir? No, por supuesto, siempre, y te aseguro que tienen más cosas que decir si tuviésemos más tiempo para algunas precisiones ya más específicas. Y hay una de ellas que yo sé que ellos quisieran tocar y que me voy a permitir enunciar yo, y que nos ponen una disyuntiva desde el punto de vista técnico. Yo igual me voy a permitir comunicarme con algunos actores que me imagino que fueron en su momento considerados por la comisión que llevó adelante este proyecto de ley, porque hay un punto que es no menor y que probablemente nunca lo hemos abordado. Y es que la distracción no tiene que ver solamente con la envergadura, con la luminosidad o con el distanciamiento entre los avisajes, sino que también por su contenido. No es lo mismo poner atención a algo que a lo mejor me parece atractivo y me voy a demorar 3 minutos en leer, estoy exagerando obviamente el punto, a algo que con un golpe de vista soy capaz de entender y recibir el mensaje. Entonces, estamos en un tema que es muy difícil de medir, pero que nosotros como Dirección de Vialidad nos sentimos en la obligación de empezar a investigar un poco en esa línea. Por ahora no podemos transmitir ninguna otra cosa porque solo entregaríamos exceso de incertidumbre, presidente, pero creemos que es un punto en el que hay que empezar a trabajar. Por lo pronto, estamos haciendo una revisión interna de un procedimiento nuestro y la revisión de este proyecto de ley ha sido bueno para nosotros porque también nos hemos hecho preguntas sobre cómo estamos por casa. Nosotros tenemos hoy día un letrero que a lo mejor muchos de ustedes han visto, es un letrero que tiene una información que en términos prácticos es bastante inútil, porque la única forma de poder leerla toda es detenerse en la berma y bajarse a leerla, que son unos lecheros verdes, que claro, simulan ser lecheros informativos, no sé si a usted le ha tocado verlo, sí, claro, que dice, claro, en caso de que usted tenga, señor usuario, si tiene algún problema con este camino, llame a este teléfono, y si tiene otra dificultad, escriba este mail, y bueno, obviamente estamos revisando eso, y probablemente en los próximos días vamos a hacer una modificación a ese respecto y vamos a eliminar la existencia de eso, porque hay otras formas de poder hoy día comunicarnos con nuestros usuarios y sin perjuicio que podamos mantener a lo mejor algún aviso informativo. Ese aviso informativo tiene que ser mucho más, tiene que ser minimalista absolutamente y no transformarse nosotros que somos los guardianes en teoría de la seguridad vial, en que un aviso nuestro que intenta comunicarse de buena forma con los usuarios termina siendo un elemento distractivo, presidente. ¿Qué pasó? Ahí está. Muchas gracias, señor director. No sé si los parlamentarios o parlamentarias que están presentes en la sesión, ya sea, no, telemáticamente, porque presencial no hay más que quien habla, quisieran hacer alguna pregunta, o si el representante del Ministerio de Vivienda quiere hacer alguna pregunta, o sea, algún comentario. Por favor, don Gonzalo. Gracias, presidente. Don Gonzalo, yo podría, es que yo tengo unas preguntas que son estrictamente legislativas, o sea, que tienen que ver con la vigencia de la ley en el tiempo. Entonces se lo voy a dar al tiro para que las pueda incluir en sus comentarios. Lo que pasa es que este proyecto de ley, su artículo 26, manda a hacer un montón de reglamentos y modificaciones. De hecho, establece una modificación que es el decreto Supremo 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, modifica la ordenanza, ¿cierto? Pero específicamente manda a hacer un reglamento al Ministerio de Transporte, firmado por el Ministerio de Obras Públicas, y en el número 1 del artículo 26, un reglamento expedido a través del Ministerio de Obras Públicas también. Y luego, por esa razón en parte,
es un proyecto que tiene estas disposiciones transitorias, ¿cierto? En que entrega el plazo de 2 años para poder ajustarse, sin cuyo cumplimiento caducarían. Dice que se deben retirar los que estén con permisos caducos, no queda claro quién. Y si es que ve que puede haber algún problema con derechos adquiridos, por cuanto hay empresas de publicidad que cuentan con una inversión importante, cuya inversión podría, digamos, carecer de valor total por la caducidad de los permisos o por ya no ajustarse en el tiempo a los reglamentos nuevos que se extiendan de acuerdo al artículo 26. Gracias, presidente. Antes de entrar en las preguntas particulares... Espere, Gonzalo. Diputado García. Perdón. Sí, diputado García. Sí, presidente. Me gustaría saber si don Jaime Retamar se retiró o no, porque hay que hacerle algunas preguntas. No, está presente y muy atento. Le respondo al... No, es que tenía apagado el... No, está bien. Sí. Espero que sea mi turno nomás cuando termine de hablar don Gonzalo. Gracias. Disculpe, director. Ahora sí, don Gonzalo, tiene la palabra, sin apuro. Pero, presidente, si el diputado García quiere hablar, yo no tengo ningún problema. No, el diputado García que hizo una pregunta ya la hizo. ¿Sí? No, presidente. No. Yo dije, presidente, si se le va a poder hacer preguntas al señor Retamar. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que todavía no interviene el representante del Ministerio de Vivienda. Que termine don Gonzalo y yo llego las preguntas. Gracias, presidente. O que empiece, en su efecto. Gracias, presidente. No, quisiera hacer un par de comentarios. Bueno, agradecer la exposición, también la del senador Coloma. De todas maneras, siempre, como él mismo dijo, siempre es muy bueno escuchar de la Cámara de Origen las particularidades que tuvo la tramitación del proceso. Creo que eso ayuda mucho a los segundos trámites. Comparto los objetivos que tiene el proyecto de ley. Quisiera hacer algunas precisiones o comentarios respecto de quiénes son las autoridades competentes, porque solo revisar el proyecto, efectivamente, se detectan distintos órganos públicos con distintas facultades o funciones. Y ahí el órgano local, la municipalidad, aparece con un rol relevante a través de la Dirección de Obras Municipales, porque establece la necesidad de contar con un permiso de instalación del elemento publicitario. ¿Qué pasa? Que la Dirección de Obras Municipales no maneja conceptos de seguridad vial. Eso fue lo que se discutió en primer trámite. No es el órgano más competente para decir si un elemento es seguro en términos viales. Entonces, ¿qué contempla el proyecto de ley? Contempla que antes de ir a pedir un permiso de instalación a la Dirección de Obras, uno tiene que contar con la autorización previa, ya sea de la Dirección de Vialidad, si estamos hablando de un camino público, o de la Seremi de Transporte, si es un camino que no está declarado camino público, o en el área urbana, ¿ya? Aquí también hacer presente eso, que quizás no se ha dicho tanto, pero si bien este proyecto de ley partió como elementos camineros, elementos de publicidad caminera, en caminos públicos, fue derivando hacia una preocupación por la publicidad en áreas urbanas. ¿Ya? Y en esa preocupación por las áreas urbanas, ahí aparece el rol de la Dirección de Obras con mayor relevancia. La Dirección de Obras pide estas autorizaciones previas de vialidad y de transporte para efectos de la seguridad vial, de que el elemento no va a generar accidentes o va a evitar o no va a dar las condiciones que permitan que se genere un accidente. Y en el control del impacto urbano aparece ya más el rol de la Dirección de Obras y un poco el rol del Ministerio también, con lo que señalaba usted, presidente, con el artículo 26 que habla de los reglamentos. Esa modificación de la ordenanza tendría que ser complementario a lo que ya tiene la ordenanza general en el artículo 2710. El artículo 2710 de la ordenanza ya habla de la instalación de elementos publicitarios. ¿Qué pasa? Que este proyecto de ley habla del impacto en el entorno urbano y ahí aparecen determinados requisitos, algunas prohibiciones también de determinados tipos de elementos, algunos ajustes que debieran hacer los existentes. Estamos hablando de esto mismo de las pantallas LED que mencionó el senador Coloma. Una de las cosas que se discutió en primer trámite es que una pantalla LED prendida en el día con una determinada intensidad no puede tener la misma intensidad en la noche, porque es una locura en la cantidad de luz. Y eso, cuando está al lado de un área residencial, a las personas no pueden dormir, y eso ha salido en las noticias infinidad de veces, el conflicto que genera los letreros LED de una determinada intensidad en área residencial. Ese tipo de cosas ya son más de la Dirección de Obras Municipales. La Seremi de Vivienda y Urbanismo aparece con un rol que siempre ha tenido respecto a la supervigilancia de las direcciones de obras municipales. Entonces, tener claro esos elementos, por qué aparecen distintos órganos públicos, es por las competencias que tienen en la materia. El tema del transitorio, lo dijo el senador Coloma, fue un tema discutido con bastante
profundidad en el primer trámite cómo hacer la transición a un sistema en el que no tienen todos estos requisitos hacia el ajustar los letreros existentes a las nuevas exigencias. Bajar la intensidad de la luz, por ejemplo, o que no tenga determinadas características que pudiera generar distracción. Ahí podemos, cuando entremos en el detalle, ver que hay ciertas cosas que no debieran estar permitidas. Cuando el letrero está a contramano del sentido de circulación, que hace que uno se distraiga mirando hacia la izquierda. Había una serie de cosas que hay que estar viendo con mayor detalle, pero que quería dar esos comentarios generales respecto de cómo entendía yo que estaba estructurado el proyecto y el rol de los distintos actores en eso. Creo que para hablar de qué pasa con lo existente y el transitorio habría que entrar en el detalle del transitorio, a ver cómo está redactado y qué implica. Ya da un plazo de 2 años para ajustarse y poder continuar con ese letrero tal como está en las nuevas condiciones exigidas, pero habría que, creo yo, verlo con más detención para poder tener una opinión específica. Eso presente. Muchas gracias, señor Cacitúa. Ahora sí, preguntas a nuestros invitados. Diputado García. Gracias, presidente. Señor presidente, la verdad que cuando uno ve estos proyectos, ¿verdad? Y ve con tanta elocuencia al señor director hablar de estos proyectos, de que vialidad regional, vialidad nacional, la verdad que yo creo que se defina por una sola, si es la nacional o la regional. Una razón muy simple, porque cuando uno manda un proyecto, por ejemplo, de la región de la Araucanía que yo represento, no son capaces no hay gente que sea capaz de decir lo que tiene que hacer, y lo mandan para Santiago. Y en Santiago hace 6 meses que hay un proyecto, 4 meses, y ni siquiera lo ven. Y tienen para obras, un servicentro, y entonces, ¿para qué sacamos con decir lo que está diciendo el señor director? Tiene la mejor voluntad, la mejor risa aquí, delante de nosotros, pero la efectividad anda muy mal. En consecuencia, decídanse a dónde lo quieren poner, los regionales o los nacionales. Aquí tengo un proyecto de Villarrica, por ejemplo, de Villarrica, un proyecto, no le voy a hablar de Sucauco, señor director, porque esa es una cuestión que la tiene más guardada que el CENSE, los sumarios que hicieron, pero después ya tendré oportunidad y me gusta mucho conocerlo, director, porque lo he llamado muchas veces, que quiero conectarse con usted y ha sido imposible conectarme con usted, parece que no le gusta hablar con los parlamentarios de la zona. Entonces, cuando uno presenta proyectos, cuando uno va, los proyectos que están parados, por ejemplo, este es para sacar una calle a la segunda faja de la población de Volcán de un servicentro. Hace 4 meses que mandaron para Santiago el proyecto, ni siquiera hay. Villarrica colapsado, sin servicentro y por una cosa que tienen que dar un permiso, es decir, quiero que tienen que corregir, tienen parado ese tremendo proyecto. Ahora, esto de los letreros da lo mismo, porque con un letrero más, un letrero menos, no va a pasar nada. Pero cuando Vialidad Regional, para sacarse el pillo, manda para Santiago y no dan ninguna respuesta, eso sí que es peligroso, señor presidente. Eso sí que es peligroso. Le quiero decir, los letreros, esta misma ley que estamos viendo aquí, me acuerdo que años atrás la presentó el senador Jarpa, si no mal no recuerdo, y hay una ley ya que regula bastante esto. Lógicamente la tecnología ha variado los letreros LED, me acuerdo que no podía estar un letrero a menos de 150 o 100 metros de la carretera para que no molestara, o sea, eso estaba semi-regulado, no sé lo que puede cambiar ahora. Por eso, presidente, que también me gustaría que el señor director se pronunciara cuánto es el plazo prudente para que ustedes se pronuncien como vialidad cuando los regionales se sacan el pillo, mandarle a ustedes para que puedan contestar. Porque si no se da, si damos un plazo de 2 meses, 3 meses, a los 3 meses no contesta, se tiene que dar por aprobado el proyecto. No puede estar eternamente una persona esperando que se le dé el visto bueno. Si en todas las cosas van a ser así, no sé cuál es la regionalización que hablan, no sé cuál va a ser la potestad que van a tener las empresas regionales, o sea, la vialidad regional que debiesen tener el poder de decisión, y no todo tiene que ser en Santiago. ¿Por qué la gente de Santiago va a ser mejor que las regiones? Las universidades son las mismas donde estudian los funcionarios. Entonces, de verdad, si no tienen capacidad los de Temuco, hágale una capacitación, lo que sea, pero no puede ser que cada vez que tengan un problema lo manden para Santiago y no se conteste. Yo por interno, después, señor director, le voy a mandar lo que le estoy diciendo, para que usted vea cuando entraron, quiénes son las personas que lo están viendo, y todas las cosas, porque usted dé una respuesta. Y esto los letreros puede pasar lo mismo. Por eso, preguntas concretas. ¿Tiene la capacidad de las regiones para discernir? ¿Están en los reglamentos? ¿No saben interpretar los reglamentos la gente de las regiones? ¿O cuánto es el tiempo prudente para que se pronuncie si un proyecto va a Santiago? Para ponerlo en la ley, porque si no, pueden estar eternamente esperando que se decidan
para darle un visto bueno o rechazarlo o decirle cuáles son las indicaciones para que mejore ese proyecto. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado García. No sé si al señor director le quedó clara la pregunta. Muy clara, presidente. Muy clara, ya. No sé si otro parlamentario quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero necesito que me den 2 segundos para consolidarla. Sí, director y, bueno, y quienes lo acompañan, y también, señor Gacitúa, si puede. Con respecto al plazo máximo, tengo una duda que es más bien del mismo proceso legislativo. Cuando una ley de estas características y de este rango establece la necesidad de establecer esos reglamentos, sin los cuales no puede funcionar la ley por completo. Corríjanme, por supuesto, esa afirmación, porque no estoy seguro de ella, ¿ya? Así que lo planteo como pregunta. Entiendo que sin los reglamentos que establece el artículo 26, esta ley no podría operar, o quedaría con una cojera que le impide funcionar realmente. Mi pregunta es sobre los plazos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros aprobamos esta ley, pero luego de eso, con esta ley vigente, no se realizan los reglamentos que esta ley manda hacer? Porque no es una ley suficiente en sí misma. Y lo otro que les quería preguntar en general, la opinión a todos, con respecto al tema de los niveles, porque efectivamente estamos hablando todos de que la mayoría de las cuestiones que son propias de la fiscalización, como muy bien decía la señora Bocelán, son más eficientes cuando están en manos del municipio, porque está en terreno, porque está ahí. El señor Gacitúa planteaba que en el caso de las luces LED que iluminan las casas de noche, es un asunto que tiene que ser de la dirección de obra, pero ¿hasta dónde tenemos que regular desde la ley lo que se debe fiscalizar y hasta dónde le tenemos que dar ciertas facultades al nivel regional o al nivel comunal para que pueda ir determinando sus propios márgenes con flexibilidad? Eso. Presidente, si me permite... Sí, tiene la palabra. Consultas. Bueno, en primer lugar, por su intermedio, le respondo al diputado García. Bueno, ningún problema, diputado, de conversar con lo que quiera. Aquí me están llegando unos WhatsApp y le soy muy transparente. No tengo registrado su número, pero entiendo que usted, por lo que me escribe aquí, porque me llegan los documentos que me mencionó que me iba a enviar, así que voy a registrarlo y vamos a estar muy atentos a cualquier comunicación de su parte, diputado. Y además de eso... Está bien, pero está bien que conversen a través de la instancia republicana, que es la Comisión de Vivienda, y que la conversación quede en acta. Por supuesto. No, por eso, sin perjuicio mejor que una conversación por WhatsApp. Sin perjuicio de eso, voy a comentar responder que nuestra posición es que la ley se refiere a la Dirección de Vialidad y que la Dirección de Vialidad utilice sus herramientas, que pueden ser su nivel central, puede ser su dirección regional, eventualmente sus oficinas provinciales, para poder atender los requerimientos que esta ley nos imponga. Y por eso pedimos que en su redacción se refiera a esta instancia orgánica del Ministerio de Obras Públicas como Dirección de Vialidad y no como Dirección Regional de Vialidad. Ahora, respecto a la consulta sobre los plazos, sobre la posibilidad de la desconcentración de las actividades, nosotros claramente intentamos tender, en función de los recursos que se dispongan, a que la mayor parte de lo que hacer se haga a nivel regional. Recientemente, con cargo al ejercicio presupuestario 2021, iniciamos ya un proceso de selección de ingenieros calculistas, que es una de las deficiencias más grandes que tiene esta Dirección de Vialidad, no por la competencia o no de su personal vigente, sino más bien por la cantidad tan importante y cada vez mayor de proyectos que deben ser revisados. Estos equipos que cumplen responsabilidades en materia de técnicas de cálculo y de estructura, ven los puentes de carácter de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, puentes que tienen que ver con las concesiones, que por lo tanto, si bien son del Ministerio, están entregados hoy día en concesiones y operan a través de la Dirección General de Concesiones. Tenemos la responsabilidad de opinar sobre los puentes que pueda llevar adelante
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también los municipios. Por lo tanto, es un equipo de trabajo que claramente tiene muchas tareas que llevar adelante, y por lo tanto lo que hemos estado haciendo ahora es reforzar justamente los equipos de ingeniería para poder atender de mejor forma eso y poder entregar con más tranquilidad también ciertas responsabilidades al nivel regional. Ahora, respecto a la situación específica de proyectos que, como decía el diputado, lo recibe la región y que después, como para ganar tiempo, los manda al nivel central, yo entiendo que, y puedo estar equivocado en eso, que nuestro quehacer es más bien de que, según sea la competencia, el encargo y la reglamentación que tenemos vigente, ya sea en nuestras normativas reguladas por la vía de la ley y los decretos, y también de ciertas resoluciones emanadas por órganos superiores a las direcciones ejecutoras, como la Dirección General de Obras Públicas, también tenemos eso debidamente normado. Ahora bien, nosotros tratamos de responder lo más rápido posible dentro de los plazos que nos otorga nuestra propia reglamentación. Muchas de estas cosas están sujetas incluso a metas de los equipos de trabajo y tienen efecto en sus convenios de desempeño, y en ese sentido estamos intentando permanentemente responder de la manera más rápida posible. Ahora, responder de la manera rápida posible no significa siempre decir sí, significa poder responder con seriedad muchos de los permisos. No sé si el caso particular de la bomba de encina que menciona el diputado, pero nos ha pasado en otras situaciones que los proyectos llegan incompletos o eventualmente tenemos una disparidad técnica en algún caso, y obviamente eso implica más iteraciones, pero claramente nosotros entendemos y perseguimos el que las atenciones sean lo más rápido posible, incluso en algunas cosas que tienen que ver con paralelismo y atravieso, y particularmente con acceso, que entiendo que es justamente el caso que menciona el diputado. El ministro nos ha instado y ha estado impulsando en que aumentemos los niveles de digitalización de esos procesos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con permisos de sobrepeso, permisos de sobredimensión. También hay cosas que hemos estado tratando de apuntar en la lógica de que ciertas tareas que hoy día se hacían a nivel central se puedan llevar a nivel regional, e incluso ciertas cosas estamos tratando de trabajar para que en un tiempo, no sé, de no más de un año y medio, podamos tenerlas automatizadas en algunos casos, automatizados sin perder de vista la obligación de hacer un análisis técnico profundo y concienzudo de cada caso, presidente. Eso es lo que puedo responder por su intermedio al diputado García. Y respecto a su segunda consulta, o sea, la consulta suya, presidente, yo ahí preferiría que por razones de conocimiento de redacción legislativa se pudieran pronunciar mejor los equipos jurídicos, particularmente en el caso de la elección de vialidad, Constanza Bocelán, presidente. Perfecto. Doña Constanza, Sí, ahora que le dieron la palabra sin forzar al director. respecto a los plazos que tú mencionabas, precisamente consideramos que el plazo de 120 días para que los reglamentos estén funcionando es un plazo bien estresado, considerando que son dos reglamentos que tienen que además hacerse un cruce, en que no entorpezcamos con las exigencias que la ley deriva al reglamento, porque finalmente tenemos que hacer una regulación detallada respecto a qué exigencias deben tener los elementos publicitarios, las distancias, los riesgos asociados al elemento publicitario, las condiciones del retiro y cómo funciona hacer efectivas las garantías. Tanto como hay una serie de exigencias que la ley dice que el reglamento es quien tiene que regularlo, nosotros consideramos, y así lo planteó nuestro director en su presentación, es que debería ser un solo reglamento y no dos, cosa que fuera o emitido ya por el Ministerio de Transporte por nosotros, pero ya socializado con todos los entes involucrados y con un plazo no tan estresado, 120 días, porque la verdad que si no rige 120 días no va a tener ni un peso la ley va a ser letra muerta. Perfecto, muchas gracias. Gonzalo. Gracias, presidente. Bueno, concuerdo con Constanza en que el plazo de 120 días podría ser muy estresante o muy acotado. De hecho, no todas las leyes establecen un plazo para dictar los reglamentos. Dicen, se deberá dictar un reglamento sin fijar plazo. Yo creo que ahí el riesgo está en que cuando no se fija un plazo, efectivamente a veces no llegan nunca los reglamentos y la ley queda como letra muerta. En primer trámite dijeron, no, tiene que haber un plazo. No recuerdo bien, pero yo creo que se debe haber discutido que fuera un poco más amplio, que finalmente quedó en 120 días en esa propuesta que llega al segundo trámite, a discutir al menos el resguardo de que hay un plazo. Creo que usted dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, sería un mandato legal al Ejecutivo para que dicte esos reglamentos, por lo tanto, debiera ocurrir, ¿ya? Pero concuerdo en que puede ser complejo. Y sin reglamento, efectivamente, es una ley
que es de difícil aplicación o de nula aplicación. O sea, de hecho, el transitorio habla de una vez transcurrido tal plazo de la dictación de los reglamentos, ¿ya? O de la entrada en vigencia de los reglamentos, perdón. Así que es una condición necesaria para que opere en su integridad la ley. La otra pregunta que usted señaló o comentario de por qué o hasta dónde la ley debiera regular esto o dejarlo en un ámbito más local. Ahí quisiera solo mencionar, por ejemplo, que el artículo 10 o 10º, que habla del control del impacto de los elementos en el entorno urbano, por ejemplo, ahí fija solo 4 letras o solo 4 condiciones específicas, una respecto a la altura de los letreros y las rasantes, otro sobre el sistema de iluminación, otro sobre cuando se cubre la fachada de una edificación con publicidad y los elementos publicitarios en áreas protegidas de valor patrimonial cultural. Esos 4 estarían quedando por ley con ciertas normas específicas a nivel legal, pero el inciso final de ese artículo dice que lo establecido en este artículo sin perjuicio el cumplimiento de los requisitos específicos que en esta materia establezca la ordenanza general, a nivel reglamentario, y también dice, y de los que pudieran establecerse por la municipalidad respectiva en el instrumento de planificación territorial o en una ordenanza local de propaganda y publicidad. Por lo tanto, habrían ciertos mínimos en la ley de estas 4 materias que el legislador estima muy relevantes que se resguarden por la Dirección de Obras Municipales, pero eventualmente podrían haber otro tipo de requisitos. Y aquí se ponen de ejemplo ordenanzas de publicidad que ya existen. Por ejemplo, en algunas ciudades que tienen carácter más turístico, existen ciertas ordenanzas donde los letreros tienen que tener determinada materialidad, determinado aspecto, porque se está resguardando una determinada imagen turística del sector, no sé, por el sector lacustre del sur. Hay algunas comunas que tienen ese tipo de ordenanzas muy específicas respecto del tipo de publicidad que se puede instalar para hacerlo armónico con el entorno. Esta ley reconoce ese tipo de figuras, no deja todo regulado en la ley, sino que ciertas materias, otras a nivel de ordenanza y otras, ordenanza general, y otras a nivel de eventuales ordenanzas locales de publicidad. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Cacitúa. ¿Hay más consultas a los invitados de parte de los señores diputados y señoras diputadas? Diputado García, ¿quedó conforme? Presidente, sí estoy conforme. Por interno le mandé a don Jaime un WhatsApp, me va a contestar él cuando vea lo que le conteste. Perfecto. Así que estoy conforme con lo que él contesta. Entonces, gracias, doña Claudia, ¿le parece que vamos a dar plazo durante la semana para que se planteen más invitados a exponer sobre este proyecto? Aunque ya habíamos tomado un acuerdo de una sesión más de invitados, que era esta. ¿Era la siguiente? Ok, entonces, señores diputados y señoras diputadas, y acta. Solo durante esta semana se pueden proponer más invitados. En la próxima sesión se van a escuchar estos invitados y luego de eso se va a citar a votar en general este proyecto de ley. ¿Estamos? Sí, presidente. Sí, no sé diputado si García. estoy atrasado, pero presidente, ¿qué pasa con hay un presidente, si no me equivoco, o a lo mejor don Jaime sabe más, de don Jaime Ratamar, hay un presidente de estos anunciadores, los letreros camineros. ¿Ha venido a exponer él o no ha venido a exponer? No. Me gustaría que sería interesante escucharlo. Pero durante no la lo conozco. semana, Sí que hay una organización. ¿Ah? Como ustedes muy bien saben, invitado que los parlamentarios proponen, invitado al que se le invita. Pero es el próximo miércoles. Si no es el próximo miércoles, ya no habría cabida porque pasamos a votar, porque recordemos que este proyecto de ley, si bien estamos iniciando la discusión en torno a él, esta deriva de una discusión en torno a otro proyecto de ley que trataba materias similares, cuya conclusión de aquella discusión fue poner en tabla este proyecto que había llegado del Senado hace ya mucho tiempo. Así que próxima semana se cita para votar este proyecto. O sea, próxima semana presidente, se cita. Perdón, diputado Jarpa. Presidente. No, el diputado Jarpa le da la palabra. Pero es que usted no es el diputado Jarpa. No, felizmente no. Usted, es bueno, eso ya es más discutible. Diputado Jarpa. No tiene aula. Pero se vota en la próxima sesión.
No. O sí, pues, Sí, pues. Sí, pues. pero Eso fue lo podríamos que votarlo dijo. al final, pues. Sí, tiene toda la razón, diputado Jarpa. Se vota la idea de legislar al final de la próxima sesión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jarpa. Presidente. Me ordenó el asunto. Diputado García, tiene la palabra. Sí, una simple curiosidad. ¿La María Constanza es hija de nuestro ex colega Bozalán? ¿O pariente o no? Doña Es Constanza. Sobrina. Es una simple curiosidad. ¿Ah? Sí, respondió ya. Sobrina. Sobrina. Mira, ya, que pensé que era hija porque no es muy común el apellido. Gracias, perdona que te Constanza, pero es curiosidad nomás. Muchas gracias, diputado Claro. García. Muchas gracias, don Jaime Retamal. Muchas gracias, don Jaime Campo. Y muchas gracias, doña Constanza Bocelán, por su participación. Muchas gracias, don Gonzalo, Macarena y señora abogada secretaria. Y espero Por la haberse respuesta de don cumplido Jaime. ¿No? el objeto Espero de la respuesta sesión. de don Jaime. Esta se levanta. Se levanta.